Esto es una historia real, o al menos, eso dicen quienes han cruzado el umbral. Un espejo puede reflejar mucho más que tu imagen, puede mostrarte lo que nunca debiste ver. Esta noche, acompáñame a descubrir El umbral del espejo, una historia de misterio y horror que te llevará a un lugar donde el tiempo se detiene, y las voces nunca callan. Prepárate, porque una vez que cruces, no habrá vuelta atrás. Esta historia ocurrió en Albacete, en el año 2019. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados, pero los hechos son los mismos que constan en los informes policiales y en un diario recuperado entre los restos de un apartamento vacío. Laura Mena, quien llegó a la ciudad buscando un nuevo comienzo. Huyó de una vida difícil, de una relación rota y de una culpa que nunca pudo dejar atrás. Alquila un pequeño piso antiguo en el centro, pensando que el silencio y la distancia curarían las heridas. Pero en aquel apartamento había algo que no aparecía en el contrato. Un espejo. Grande, antiguo, cubierto por una sábana blanca. El propietario solo le dijo una frase antes de entregarle las llaves. No toque el espejo del pasillo, señorita. Pertenecía a la inquilina anterior. Esa noche, Laura no le dio importancia. Pero pronto descubriría que el reflejo que vivía dentro de ese vidrio no siempre le pertenecía. Y que, a veces, los espejos no devuelven lo que vemos, sino lo que intentamos olvidar. Laura Mena llegó a Albacete una tarde gris, cuando el sol parecía querer esconderse detrás de las nubes. Había dejado Madrid detrás, con sus calles llenas de recuerdos dolorosos y voces que aún resonaban en su cabeza. Cada kilómetro que avanzaba en el tren la alejaba de una vida que ya no podía soportar, y, aunque su corazón estaba cansado, sentía una mezcla de alivio y miedo, alivio por escapar, miedo por no saber qué la esperaba. Al bajar en la estación, el aire tenía un olor diferente, húmedo, dulce, casi como si la ciudad misma la acogiera con una paciencia silenciosa. Sus pasos resonaban sobre las baldosas húmedas, mientras arrastraba la maleta que contenía todas sus pertenencias y, de algún modo, también sus esperanzas. La ciudad le parecía vacía, tranquila, distinta de la urgencia constante de Madrid. Podía imaginar que, si se esforzaba, aquí podría empezar de nuevo, aunque solo fuera con pequeños pasos, un café por la mañana, un libro antes de dormir, una ventana abierta para respirar sin miedo. El apartamento estaba en un edificio antiguo, de aquellos que conservan el olor a madera envejecida y a pintura descascarada. Las paredes del pasillo crujían bajo sus pies y un silencio extraño la acompañaba. Don Esteban, el casero, un hombre mayor con ojos profundos y manos temblorosas, le entregó las llaves con una mezcla de amabilidad y advertencia. «Bienvenida, señorita», dijo. «El piso está limpio. Pero, no toque el espejo del pasillo. Pertenecía a la anterior inquilina». Laura sonrió, intentando disimular el nerviosismo que le provocaba aquel comentario. Parecía una superstición más, una de esas historias que los ancianos contaban para asustar a los nuevos vecinos. Guardó las llaves en su bolso y subió por las escaleras, notando cómo el silencio del edificio la envolvía, como un manto pesado que la hacía sentir pequeña y vulnerable. El apartamento en sí era modesto pero acogedor. Había polvo en los rincones, cortinas que no se movían y un mobiliario antiguo que parecía haber sido colocado allí con cuidado. Laura dejó su maleta en la habitación principal y se sentó junto a la ventana. Miró hacia la calle, donde la ciudad seguía su ritmo tranquilo, y sintió un extraño alivio. Por primera vez en meses, podía respirar sin que el pasado la presionara contra el pecho. Pero mientras recorría el piso, un escalofrío la recorrió. En el pasillo, cubierto por una sábana blanca, estaba un espejo grande. Su forma era elegante, demasiado perfecta para ser ignorada.
Algo en él la llamaba, aunque no sabía por qué. Laura se prometió a sí misma no tocarlo, siguiendo la advertencia de don Esteban, pero no pudo evitar sentir que, desde detrás de la sábana, algo la observaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el silencio del apartamento parecía más intenso que nunca. Cada sombra parecía moverse con vida propia, y cada crujido del edificio resonaba como un susurro. Laura se acostó en la cama, abrazando su almohada con fuerza, y cerró los ojos, intentando que el cansancio del viaje la venciera. Pero en su mente, una pregunta persistía: ¿qué historias guardaba aquel espejo que todos parecían evitar mencionar? Al final, el sueño llegó, pero con él vinieron los primeros destellos de lo que no se podía explicar. Un reflejo que parecía tardar un segundo en seguir sus movimientos, un calor extraño en el pasillo, y la sensación de que la ciudad tranquila de Albacete escondía secretos que aún no estaba lista para descubrir. Laura pensó que solo era cansancio. Que mañana, con la luz del día, todo parecería normal. Pero el espejo, cubierto y silencioso, esperaba. Y algo en su interior sabía que aquella era solo la primera noche de muchas. El primer día de Laura en el apartamento transcurrió entre cajas, muebles antiguos y un silencio que parecía más profundo que cualquier soledad que hubiera conocido en Madrid. Cada habitación tenía su propio olor, la cocina olía a madera húmeda y detergente antiguo, el dormitorio conservaba un leve aroma a polvo mezclado con algo indefinible, casi metálico, y el pasillo, con su suelo de madera crujiente, parecía guardar secretos que Laura no alcanzaba a comprender. Al explorar, sus pasos la llevaron hasta el espejo cubierto con una sábana blanca. Era grande, más de lo que habría imaginado para un pasillo tan estrecho, con un marco que se adivinaba ornamentado por debajo de la tela. Laura se detuvo, observándolo con una mezcla de curiosidad y una ligera aprensión. Por un instante, se preguntó quién había vivido allí antes y por qué don Esteban había mencionado ese objeto de manera tan enigmática. La sábana parecía proteger algo, como si escondiera una historia que no estaba destinada a ser contada. Decidió que no haría nada con él por el momento. Lo apartó de su mente y continuó acomodando sus cosas, colgando ropa en el armario y desempacando libros que llenaban su maleta de recuerdos. Cada objeto que colocaba en su lugar parecía afirmar que estaba aquí para quedarse, que este apartamento podía ser un nuevo comienzo. Pero el espejo permanecía en su mente, flotando en sus pensamientos como un signo silencioso de lo que aún no conocía. Esa noche, mientras cepillaba sus dientes frente al pequeño espejo del baño, algo la hizo detenerse. Tuvo la sensación de que alguien la estaba mirando, aunque el reflejo mostraba únicamente su rostro cansado. Parpadeó, se rió suavemente, pensando que el cansancio del viaje le estaba jugando una mala pasada. Pero al girarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la sensación de ser observada desde la penumbra del pasillo, desde aquel espejo cubierto. A pesar de ello, Laura se obligó a relajarse. Se dijo que todo era producto de su mente, que estaba sola y segura, que el silencio del apartamento no debía asustarla. Sin embargo, mientras se acostaba, se descubrió revisando con frecuencia el pasillo desde la cama, incapaz de apartar de su vista la sábana blanca que cubría el espejo. Cada crujido del edificio parecía prolongar la tensión que sentía, cada sombra parecía moverse ligeramente, como si respirara. Durante los días siguientes, Laura comenzó a establecer una rutina. Caminaba por la ciudad por las mañanas, compraba en el pequeño supermercado de la esquina y volvía a su apartamento con la esperanza de que la tranquilidad la ayudara a sanar. Pero incluso en la luz del día, el espejo la seguía llamando. Sentía que algo detrás de la tela la observaba con atención, aunque no podía explicar por qué. Su curiosidad crecía, y con ella, una inquietud silenciosa que se instalaba en su pecho. Un mediodía, mientras desempacaba una caja de libros antiguos,
Laura se atrevió a mirar un poco más cerca del pasillo. La sábana se movió ligeramente, como si un aire leve la empujara, aunque no había corrientes dentro del apartamento. Una sensación de vértigo se apoderó de ella, y por un momento pensó en levantar la tela, descubrir lo que escondía. Pero la voz de don Esteban resonó en su memoria: no toque el espejo del pasillo. Esa noche, mientras se acostaba, la tensión acumulada durante el día se transformó en un sueño inquieto. Se despertó varias veces sintiendo que el pasillo estaba más oscuro de lo normal, que el espejo estaba allí, esperando, llamando silenciosamente. En un sueño breve, vio su reflejo moviéndose un segundo después que ella, como si tuviera vida propia. Despertó con el corazón acelerado, asegurándose a sí misma que todo era producto del cansancio y la ansiedad, que nada en el apartamento podía hacerle daño. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la sensación de que el espejo la observaba no disminuía. Cada vez que caminaba por el pasillo, un escalofrío le recorría la espalda. Y aunque aún no se atrevía a quitar la sábana, algo dentro de ella sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. No porque lo quisiera, sino porque aquel espejo, cubierto y silencioso, parecía tener su propia manera de hacerse notar, y no pensaba dejar que Laura olvidara que estaba allí. Al tercer día en el apartamento, Laura decidió que ya no podía ignorar el espejo. La curiosidad que había sentido desde la primera tarde se había transformado en una especie de necesidad silenciosa, casi dolorosa. Cada vez que pasaba por el pasillo, su mirada se detenía en la sábana blanca que lo cubría, como si algo en su interior le susurrara que debía descubrir lo que estaba oculto. Con manos temblorosas, levantó un extremo de la tela. Bajo ella, el espejo se reveló en todo su esplendor, un marco de madera oscura, tallado con delicadeza, con figuras que al principio parecían simples adornos, pero que, al mirar más de cerca, Laura comprendió que eran pequeños rostros y ojos tallados que parecían observarla desde la madera. El frío de un escalofrío recorrió su espalda y, por un instante, pensó en volver a cubrirlo, en dejar que permaneciera oculto. Pero la curiosidad fue más fuerte. Al pie del marco, casi escondido entre la madera, una inscripción escrita en un estilo antiguo llamó su atención: refleja la verdad que no quieres ver. Laura se rió nerviosamente. Parecía una frase sacada de una novela gótica, un adorno más del espejo. La risa sonó extraña en el pasillo silencioso, y al escucharla, tuvo la sensación de que no se repetía, que no había eco. Trató de convencerse de que su mente le jugaba malas pasadas. Aún así, no podía apartar la mirada del espejo, como si algo en él la obligara a observar, a enfrentar algo que ni siquiera sabía que existía. Pasó el resto del día organizando el apartamento, pero su atención volvía una y otra vez al espejo. Cada objeto que colocaba, cada pared que barría, parecía estar acompañada por una sensación de que alguien la estaba observando desde el cristal, aunque al girarse no había nadie allí. Esa noche, mientras se cepillaba los dientes, tuvo la primera experiencia que realmente la hizo dudar de su cordura. En el reflejo, algo se movió. No era ella, no era su gesto. Una sombra o un parpadeo tardío imitaba sus movimientos, pero con un desfase apenas perceptible. Laura retrocedió, respirando con dificultad. El corazón le latía con fuerza y, por un instante, deseó no haber levantado la sábana. Pero algo dentro de ella la empujaba a quedarse, a observar, a comprender. Se obligó a calmarse, a racionalizar. Tal vez era la luz, tal vez el cansancio, tal vez un juego de su imaginación. Se prometió a sí misma que al día siguiente lo examinaría con más cuidado. Al amanecer, el apartamento parecía diferente. El espejo, bajo la luz tenue del sol, mostraba cada detalle de su marco con claridad. Los ojos y rostros tallados en la madera parecían más definidos, como si la hubieran estado estudiando durante toda la noche.
Laura sintió un nudo en la garganta, mezclando miedo y fascinación. Intentó limpiar el polvo que cubría la superficie, y al pasar el paño, algo extraño ocurrió. Pequeñas marcas en forma de dedos aparecieron en el vidrio, pero no de su lado. Parecía que alguien, o algo, hubiera tocado el espejo desde dentro. Un frío profundo la recorrió de nuevo. Quiso gritar, pero no salió ningún sonido. La mirada de Laura se perdió en el reflejo y, por un instante demasiado breve, creyó ver un rostro que no era el suyo, más pálido, más angustiado, con ojos que imploraban ayuda sin pronunciar palabra alguna. Se apartó rápidamente, tropezando con la alfombra, intentando convencerse de que todo era un truco de la luz, de la sombra, de su cansancio. Pero mientras se recostaba en el sofá, intentando relajarse, no podía quitarse la idea de que el espejo guardaba algo. Algo que no quería mostrarse completamente, pero que estaba esperando. Esperando a que Laura se acercara otra vez, y quizá, algún día, la obligara a mirar más allá de lo que estaba lista para enfrentar. Esa noche, antes de dormir, cubrió de nuevo el espejo con la sábana blanca. Sin embargo, en el fondo de su mente, Laura sabía que eso no era suficiente. El espejo no estaba cubierto solo con tela. Estaba cubierto con secretos, con verdades que no podía ignorar, y con algo que comenzaba a llamarla de manera silenciosa, persistente y aterradora. La rutina de Laura comenzó a trastocarse sin que ella pudiera comprenderlo del todo. Cada mañana parecía igual, se levantaba, preparaba café, abría la ventana para que el aire entrara, y miraba distraída el pasillo, donde el espejo cubierto con la sábana seguía allí, silencioso y quieto. Sin embargo, pequeños detalles comenzaron a filtrarse en su percepción, imperceptibles al principio, pero que poco a poco le hicieron sentir que el apartamento ya no estaba del todo vacío. Todo comenzó con su reflejo. Una mañana, mientras se peinaba frente al espejo pequeño del baño, notó algo extraño. Cuando parpadeaba, su reflejo lo hacía un instante más tarde. La sensación fue tan breve que casi la ignoró, pero un escalofrío la recorrió de inmediato. Intentó reírse de sí misma, de su nerviosismo, del cansancio acumulado, pero la duda quedó instalada en su pecho. ¿Qué significaba que su propio reflejo no la acompañara a tiempo? Más tarde, mientras organizaba sus libros, notó que uno de los objetos que había colocado frente a la ventana estaba ligeramente desplazado. No recordaba haberlo tocado, y el aire de la tarde apenas movía las cortinas, como para sugerir que no era el viento. Se obligó a calmarse, a racionalizarlo todo, pero la inquietud persistía. El apartamento ya no parecía simplemente antiguo o silencioso, comenzaba a sentirse observada, incluso cuando estaba sola. Aquella noche, mientras cenaba algo ligero, la luz comenzó a parpadear intermitentemente. Cada destello iluminaba brevemente el pasillo y, por un instante que duró lo suficiente para helarle la sangre, creyó ver la sábana moverse levemente, como si algo respirara detrás de ella. Laura se detuvo, conteniendo la respiración, y se obligó a seguir comiendo, aunque cada bocado parecía pesado, como si su propio miedo pesara sobre su cuerpo. Más tarde, mientras se preparaba para dormir, fue imposible ignorarlo. Desde el espejo, una vibración muy leve, apenas audible, resonaba en la habitación. Un zumbido sutil que se parecía a un suspiro, como si algo dentro del cristal estuviera vivo, respirando al ritmo de su propio corazón. Laura cerró los ojos, tratando de convencerse de que eran imaginaciones suyas, que era el cansancio, que era la soledad, pero no podía negar la sensación de que el espejo comenzaba a reclamar su atención. Al despertar la mañana siguiente, algo más perturbador ocurrió. Mientras se miraba en el reflejo del baño, notó que su rostro parecía haber cambiado mínimamente. Una sonrisa sutil, que ella no había hecho, se dibujaba en los labios de su reflejo. Parpadeó, incrédula, y volvió a mirarse,
su rostro era exactamente el suyo, sin gestos extraños. Sin embargo, el recuerdo de aquella sonrisa persistió, y con él, un miedo silencioso que se instaló en su pecho. ¿Era su mente jugando con ella o el espejo comenzaba a mostrar algo más, algo que no podía comprender? Durante los días siguientes, los pequeños signos se hicieron más frecuentes, objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían moverse más rápido que su propio paso, la sensación de ser observada incluso cuando caminaba por habitaciones vacías. Laura trataba de ignorarlo, de racionalizarlo, pero con cada señal, con cada indicio sutil, la presencia del espejo se volvía más difícil de olvidar. Al final, comprendió que no era solo un objeto en el pasillo. No era simplemente un espejo cubierto con una sábana blanca. Había algo dentro, algo que no quería que ella se sintiera segura, algo que comenzaba a recordarle, lentamente, que en aquel apartamento ya no estaba sola. Laura se acostó esa noche con el corazón acelerado, abrazando la almohada como si pudiera protegerla. Sabía que algo había cambiado, que la paz que había buscado al llegar a Albacete comenzaba a desvanecerse. Y, mientras la ciudad dormía afuera, el espejo permanecía inmóvil, quieto, observando, esperando el momento en que Laura finalmente decidiera mirar más de cerca. Laura nunca había sentido miedo de la noche de la misma manera que esa primera madrugada en Albacete. Se despertó exactamente a las 3:11 de la madrugada, con un frío que no parecía provenir de la ventana entreabierta, sino de un lugar más profundo, más cercano. Un susurro flotaba en el aire, apenas audible, un hilo de voz que parecía deslizarse por las paredes, alrededor de su cama, llenando el silencio con un nombre que la detuvo en seco. Laura, no mires. Su corazón se aceleró y la respiración se volvió corta. Se incorporó lentamente, tratando de encontrar una explicación racional. Tal vez era un sueño. Tal vez la soledad y el cansancio le jugaban una mala pasada. Sin embargo, cuando escuchó el murmullo repetirse, más claro esta vez, supo que no estaba sola. Se levantó, con los pies rozando la alfombra fría, y caminó por el apartamento, revisando cada habitación. El salón estaba vacío, la cocina intacta, y ni un solo sonido más allá de su propia respiración acompañaba sus pasos. Aún así, una sensación de ser observada la seguía, pegada a su piel, pesada como una presencia invisible. Cada sombra parecía moverse con intención, cada reflejo en la ventana parecía reflejar algo que no estaba allí. Finalmente, su mirada se posó en el pasillo, donde el espejo permanecía cubierto por la sábana blanca. Laura sintió un impulso irracional de acercarse y levantar la tela, pero la advertencia de don Esteban resonó en su mente: no toque el espejo del pasillo. Un escalofrío la recorrió, un temor profundo que no podía ignorar. Sin embargo, antes de retroceder, algo la obligó a mirar un instante hacia la sábana. Fue entonces cuando lo vio. El reflejo, aunque apenas perceptible, no imitaba sus movimientos. Su boca se movía mientras la de Laura permanecía inmóvil, formando palabras que ella no pronunciaba. La sangre se le heló en las venas y un nudo se formó en su garganta. La sábana cayó al suelo en un suspiro silencioso, dejando el espejo descubierto. Laura dio un paso hacia atrás, con la mente intentando racionalizar lo imposible. No había explicación para lo que veía. Intentó parpadear, cerrar los ojos, convencerse de que era un truco de la luz, un reflejo deformado, pero cada vez que los abría, el movimiento continuaba. La sensación de ser atrapada por algo que no podía comprender la envolvió por completo. Pasaron minutos, aunque parecieron horas, y el miedo se transformó en una mezcla de fascinación y terror. Algo dentro de ella sabía que aquel espejo no mostraba simplemente su reflejo, sino algo que existía más allá de la superficie, algo que la miraba con conocimiento, con intención, como si supiera todo lo que había escondido en su interior.
Finalmente, Laura cerró los ojos y giró lentamente, regresando al dormitorio. No podía soportar más la visión, y aún así, la imagen permanecía grabada en su mente, su boca inmóvil y la otra moviéndose, pronunciando palabras que la paralizaban, como si alguien más hubiera tomado su lugar dentro del cristal. Esa noche fue larga y sin sueño. Cada crujido del edificio, cada sombra proyectada por la luna en las paredes, se sentía como un recordatorio de que la presencia detrás del espejo no estaba inactiva. Estaba despierta, esperando. Y Laura, consciente del peligro, sabía que no podría ignorarla por mucho tiempo. Al amanecer, la luz filtrándose por la ventana no logró disipar el miedo que la acompañaba. Cada paso hacia el pasillo estaba cargado de tensión, cada respiración parecía resonar dentro del apartamento vacío. La joven comprendió, con un temor silencioso, que aquel espejo había dejado de ser un objeto inerte para convertirse en algo activo, algo que comenzaba a marcar su vida de maneras que todavía no podía comprender. Desde aquella primera noche de susurros, el sueño se convirtió en un territorio peligroso para Laura. No dormía tranquila, cada vez que cerraba los ojos, la oscuridad del cuarto se transformaba en pasillos interminables, estrechos y húmedos, con paredes que parecían palpitar bajo sus dedos. El espejo, siempre presente, aparecía al final de esos corredores, gigantesco y silencioso, como si la estuviera esperando. En sus sueños, su reflejo no era simplemente ella. Era una versión distorsionada, más vieja, con ojos cansados y lágrimas que no brotaban de sus propios párpados. La miraba fijamente y le susurraba, apenas audible: «Despierta antes de que sea tarde». Laura despertaba sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza, la sábana pegada a su cuerpo por el sudor frío. Cada vez, al abrir los ojos, encontraba marcas en el espejo que no estaban antes, pequeñas huellas de manos sobre el cristal, como si alguien hubiera presionado sus dedos desde dentro. La lógica y la razón le susurraban que eran restos de polvo, marcas de limpieza olvidadas, pero algo en su interior le decía que no eran normales, que no pertenecían al mundo que conocía. Los días se volvieron confusos. A veces, al mirar su reflejo durante el día, veía destellos de esos sueños, su rostro parpadeando tarde, gestos que no recordaba haber hecho, miradas que parecían suplicar ayuda. Dormía menos, comía menos, y la ciudad tranquila de Albacete se sentía cada vez más extraña, como si sus calles y edificios también supieran del espejo y la observaran en silencio. Una madrugada, después de otro sueño inquietante, decidió acercarse al espejo. La sábana estaba caída en el suelo. Sus dedos temblorosos rozaron el marco, y por un instante creyó percibir un calor extraño, como si la madera respirara bajo su toque. Laura dio un paso atrás, confundida y aterrorizada. Recordó el rostro que había visto en su sueño, el mismo que ahora parecía reflejarse de manera fugaz en el cristal, pero solo cuando nadie más miraba. Los sueños empezaron a repetirse, con pequeñas variaciones que la perturbaban aún más. El espejo mostraba un mundo paralelo, un lugar donde la luz se torcía y los pasillos parecían infinitos. Su reflejo pedía ayuda, sus ojos llenos de miedo y urgencia, y a veces parecía moverse con vida propia, alejándose de ella dentro del cristal. Cada noche, la desesperación aumentaba, y la frontera entre sueño y vigilia se volvía difusa. Laura no sabía si al despertar realmente estaba sola o si algo la había seguido desde el espejo hasta su cama. Sus amigos comenzaron a notar cambios. Sus mensajes se volvieron escuetos, sus llamadas raras, y su sonrisa, antes tímida pero sincera, desapareció gradualmente. Laura pasaba horas frente al espejo, observando, esperando, intentando comprender lo que sucedía dentro del cristal. La obsesión crecía silenciosa, y con ella, la sensación de que el espejo estaba tomando algo más que su tiempo, estaba tomando su atención, su tranquilidad, su realidad. Esa noche,
Al despertar otra vez sobresaltada por un sueño demasiado real, Laura se quedó mirando el espejo cubierto con la sábana. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Lo que estaba dentro no solo existía en sus sueños, había comenzado a filtrarse en su vida, como una presencia silenciosa y constante. Y mientras su respiración se mezclaba con el silencio del apartamento, comprendió algo que la paralizó. No solo sus sueños estaban en peligro, sino también su cordura, y quizá mucho más. El espejo no era simplemente un objeto antiguo. Era un guardián de secretos, de verdades que nadie quería enfrentar, y Laura, con cada noche que pasaba, se acercaba más a descubrir lo que había detrás del cristal, aunque el precio fuera su propia paz. Aquel día, un goteo constante del techo obligó a Laura a llamar a don Esteban. Cuando llegó, con sus manos arrugadas y la frente perlada de sudor por la caminata, el casero parecía distinto. No estaba el don Esteban amable de las primeras entregas de llaves. Había algo en su mirada que transmitía urgencia, temor y una tristeza que Laura no había percibido antes. «Vengo por la gotera, señorita», dijo, intentando mantener la voz tranquila. «Pero, ¿ha tocado el espejo del pasillo?». Laura vaciló. «No, solo, lo he visto», respondió. «Está cubierto». Don Esteban palideció. Su rostro se tensó y retrocedió un paso. «No debería ni acercarme», murmuró, casi para sí mismo. «Ese espejo no trae nada bueno». Laura lo miró, confundida. El hombre, que siempre parecía tan metódico, tan rígido en sus rutinas, mostraba una expresión que mezclaba miedo y advertencia. Decidió presionarlo suavemente, queriendo entender. «¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene de malo?». El casero suspiró profundamente, mirando hacia el pasillo, donde la sábana todavía ocultaba el espejo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras señalaba con un gesto apenas perceptible. «La anterior inquilina, Elena Ríos, desapareció hace un año», dijo con voz baja. «La policía nunca encontró su rastro. El apartamento estaba intacto, pero ese espejo era lo único que había quedado como prueba de que alguien estuvo allí». Laura sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. «¿El espejo?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Sí», replicó don Esteban, con una seriedad que no permitía réplica. «Nadie sabe qué hace realmente, solo que quien lo posee, quien lo toca, termina perdido. Algunos dicen que refleja más de lo que debería, que muestra lo que uno teme, lo que uno intenta olvidar. Elena desapareció después de obsesionarse con él». Laura se acercó con cautela al pasillo. El espejo estaba cubierto, pero sentía que detrás de la tela algo se movía, algo que la estudiaba. Su curiosidad y el miedo se mezclaban, un nudo que le apretaba el pecho con cada segundo que pasaba. La voz de don Esteban resonaba en su memoria, cada palabra un aviso, un hilo delgado que intentaba detenerla de lo inevitable. «Debe tener cuidado, señorita», continuó él. «A veces, el espejo no se conforma con observar. A veces, decide involucrarse. No es un simple objeto, es algo más, algo que se alimenta de la atención, del miedo, de la desesperación». Laura se quedó en silencio, mirando la sábana que ocultaba el espejo. Cada instinto de su cuerpo le decía que debía alejarse, cubrirlo de nuevo, ignorarlo por completo. Pero algo en su interior la empujaba hacia él, como si el espejo mismo la llamara, invitándola a descubrir lo que nadie más había osado enfrentar. Don Esteban terminó de revisar la gotera, arregló lo que pudo y se preparó para marcharse. Antes de salir, la miró con una mezcla de tristeza y advertencia. «No diga que no le advertí. No es solo un espejo, es un guardián.
Y no todos sobreviven a lo que guarda. Esa tarde, Laura intentó continuar con su rutina, pero la sensación de que algo la observaba se intensificó. Cada movimiento que hacía, cada objeto que tocaba, parecía resonar en el pasillo, como si el espejo reaccionara a su presencia. La voz de don Esteban seguía retumbando en su mente, un eco de advertencia que no podía ignorar. Esa noche, mientras se acostaba, comprendió que la advertencia no era solo un consejo. Era una verdad que se imponía lentamente, que se filtraba en cada instante de su vida. El espejo no era un objeto inerte. Era algo que esperaba, que estudiaba, que crecía con su atención. Y Laura, a pesar del miedo, sabía que la próxima vez que lo mirara, no sería simplemente un reflejo el que la enfrentara. A partir de aquella advertencia, Laura ya no pudo ignorar al espejo. Cada día, cada momento que pasaba en el apartamento, su mente regresaba inevitablemente a él. No era curiosidad, era una necesidad silenciosa, casi dolorosa, de observar, de intentar comprender lo que mostraba. Lo cubría con la sábana durante el día, pero por la noche, la tela caía, como si el espejo mismo la rechazara, recordándole que su atención era suya y que no podía escapar. Comenzó a registrar todo con su teléfono móvil. Grababa vídeos de su reflejo, intentando capturar cualquier gesto extraño, cualquier diferencia con sus propios movimientos. Al principio, las grabaciones parecían normales, Laura moviéndose, parpadeando, ajustándose el cabello. Pero a medida que pasaban los días, los vídeos comenzaron a mostrar algo que la llenó de horror y fascinación al mismo tiempo. Por breves segundos, aparecían dos Laures en el espejo, inmóviles, mientras ella se movía a su alrededor. No era un fallo de la cámara, cada reproducción mostraba la misma duplicidad, siempre exacta, siempre inquietante. El miedo se mezclaba con la obsesión. Laura dejó de responder mensajes de amigos, evitó llamadas de su familia y pasó horas frente al espejo, observando los pequeños detalles de su reflejo. Su vida cotidiana comenzó a desmoronarse, la comida se quedaba sin tocar, la ropa permanecía en pilas, y el mundo exterior se reducía al apartamento y al espejo. Cada sonido del edificio, cada sombra, cada reflejo le parecía parte de una danza secreta en la que ella era la protagonista y el espejo, el director silencioso. En sus diarios, empezaron a aparecer palabras repetidas como reflejo, ella, espera y verdad. Lo escribía sin comprender del todo por qué, como si algo dentro de ella dictara los trazos de la pluma. A veces, cuando leía sus propios textos, sentía que otra voz, diferente de la suya, había dejado las palabras allí. Una presencia silenciosa que la observaba incluso mientras dormía y escribía. La obsesión afectó sus sueños. El pasillo interminable y el espejo gigante aparecían cada noche con mayor claridad, y el reflejo que la miraba pedía algo que ella no podía otorgar. A veces sus ojos se encontraban con los de la otra Laura en el cristal, y el terror que sentía era tan profundo que le hacía despertar con el corazón desbocado y la piel fría. El espejo parecía conocer sus secretos, sus miedos, sus culpas. Parecía alimentarse de ellos, creciendo con cada pensamiento, cada duda, cada fragmento de su ansiedad. Un día, mientras revisaba los vídeos nuevamente, notó algo que la dejó paralizada. En uno de ellos, su reflejo no solo se quedaba quieto, movía los labios, formando palabras que ella no pronunciaba, como si estuviera intentando comunicarse desde el otro lado del cristal. Laura se acercó al espejo, tocando con cuidado la superficie fría, y en ese contacto fugaz, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Era como si algo viviera dentro, algo consciente, algo que la esperaba. El mundo de Laura se redujo a aquel apartamento y al espejo. Cada pensamiento giraba en torno a él, cada emoción se medía por su relación con la figura que le devolvía la mirada. La joven comprendió, aunque con miedo, que estaba atrapada en una obsesión que no podía detener.
El espejo no era solo un objeto, era un imán que absorbía su atención, su tiempo, su energía. Y, mientras más lo observaba, más crecía la sensación de que su vida exterior se desvanecía lentamente, reemplazada por un mundo en el que solo existían ella y la figura que la imitaba desde el cristal. Laura ya no buscaba paz en Albacete. No buscaba un comienzo nuevo ni tranquilidad. Solo buscaba entender, mirar y sobrevivir a la presencia silenciosa que había reclamado su vida. Y mientras la noche caía y el apartamento quedaba en silencio, ella permanecía frente al espejo, hipnotizada, sabiendo que algo o alguien la estaba observando con la misma intensidad, con la misma necesidad que ella sentía. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana del apartamento, Laura se quedó frente al espejo más tiempo del habitual. La obsesión que había crecido en los últimos días se había convertido en una necesidad silenciosa, una urgencia que la empujaba a mirar más allá de su reflejo cotidiano. Sentía que algo dentro del cristal esperaba, que tenía un mensaje que solo ella podía comprender. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Su reflejo la imitaba como siempre, moviéndose al unísono con cada gesto, cada parpadeo. Pero mientras permanecía allí, observando, la imagen comenzó a cambiar lentamente. El cristal dejó de reflejar simplemente su rostro, empezó a mostrar escenas que Laura no recordaba haber vivido conscientemente. Su infancia apareció en fragmentos, la casa de su madre, los juguetes que habían quedado abandonados, los árboles del parque donde solía jugar. Y luego vio algo que la paralizó, su madre, viva, pero con los ojos llenos de miedo, mirando hacia ella como si quisiera advertirle de algo. La figura le susurraba palabras que no eran claras, pero que llenaban la habitación de un peso insoportable. Laura sintió un nudo en la garganta y un frío que le calaba los huesos. El reflejo de su madre parecía reprocharle silenciosamente, sus labios formando las palabras que resonaban únicamente en la mente de Laura. «Me dejaste atrás». Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera contenerlas. Todo su pasado, todo el dolor reprimido, la culpa que había enterrado durante años, se derramaba a través del cristal, confrontándola con la verdad que había evitado enfrentar. La sensación de que algo dentro del espejo la estaba obligando a ver lo que no quería, a sentir lo que había escondido incluso de sí misma, se hizo insoportable. Laura retrocedió, intentando apartarse, pero el reflejo no desaparecía. Todo lo contrario, parecía acercarse, absorbiendo cada emoción, cada latido de su corazón, convirtiendo el miedo y la culpa en un peso tangible que llenaba la habitación. No era solo un espejo que reflejaba su imagen, era un portal hacia recuerdos que había querido olvidar, hacia verdades que la perseguían y que ahora se mostraban con una claridad aterradora. Durante horas, permaneció allí, frente al espejo, incapaz de moverse, incapaz de apartar la vista. Su respiración se volvió irregular, y por primera vez sintió la intensidad de su obsesión transformarse en desesperación. Cada visión, cada memoria proyectada en el cristal, le recordaba que no podía escapar de sí misma, que no podía escapar de lo que había dejado atrás. A partir de aquel momento, el espejo dejó de ser un simple objeto que observaba. Se convirtió en un juez silencioso que conocía cada rincón de su alma, cada miedo, cada remordimiento. Laura comprendió, con un terror profundo y resignado, que la presencia dentro del cristal no necesitaba palabras. Todo lo que debía aprender, todo lo que debía enfrentar, estaba allí, reflejado en la superficie que parecía respirar con ella. Aquella primera visión cambió todo. La joven ya no se limitaba a mirar el espejo, era observada, analizada, confrontada. Cada gesto, cada pensamiento, parecía resonar dentro del cristal, y Laura supo que nada volvería a ser igual. El espejo había empezado a revelarle la verdad que no quería ver, y con cada día que pasara frente a él, la intensidad de sus visiones solo crecería, consumiendo poco a poco su paz, su cordura y tal vez algo más.
Después de la primera visión, Laura ya no podía confiar completamente en lo que veía. Su vida comenzó a distorsionarse de maneras sutiles pero inquietantes, como si el espejo hubiera comenzado a expandir su influencia más allá del pasillo y del cristal. Cada objeto, cada sombra, cada sonido parecía cargado de un significado extraño, como si el apartamento mismo estuviera observándola y respondiendo a sus pensamientos. Todo comenzó con pequeños movimientos, libros que cambiaban de lugar, tazas que aparecían donde no las había dejado, y un leve golpe en la pared que parecía sincronizarse con los momentos en que Laura miraba el espejo. Al principio pensó que eran distracciones de su mente agotada, pero la frecuencia de los eventos hizo que el escepticismo fuera imposible. Había un patrón, un ritmo que solo podía provenir de algo que no pertenecía a su mundo cotidiano. Una tarde, mientras ajustaba las cortinas del salón, Laura sintió un toque frío en la espalda. Se giró rápidamente y no había nadie. Pero al mirar hacia el espejo del pasillo, notó que los reflejos de los muebles y de las luces eran ligeramente distintos de la realidad. Las sombras se estiraban más, las esquinas parecían más profundas y oscuras, y por un instante, creyó ver un pasillo que no existía, un corredor que continuaba más allá de la pared. Intentó cubrir el espejo nuevamente con la sábana, convencida de que eso la protegería, pero al despertar a la mañana siguiente, la tela estaba caída otra vez, como si algo la hubiera removido mientras dormía. Un escalofrío recorrió su columna. Laura comprendió, con miedo creciente, que no solo estaba siendo observada, su realidad estaba siendo moldeada, fracturada, manipulada de maneras que no podía comprender. El punto de quiebre ocurrió una noche en la que escuchó golpes dentro del cristal. 1, 2, 3, rítmicos y firmes, como si alguien tratara de salir. Se acercó al espejo, la respiración entrecortada, la mano temblorosa mientras tocaba la superficie fría. Por un instante, creyó ver su reflejo moviéndose de manera independiente, girando la cabeza hacia ella con ojos llenos de urgencia y desesperación. Retrocedió, tropezando con la alfombra, y se dio cuenta de que no podía huir. Lo que estaba dentro del espejo había comenzado a interactuar con su mundo, y no se detendría. Al pasar los días, Laura notó más anomalías. Los espejos de otras habitaciones comenzaron a reflejar escenas que no correspondían a la realidad, puertas que no existían aparecían en los reflejos, y la sensación de que algo respiraba detrás del cristal se hacía más intensa. Cada intento de racionalizar los eventos se desvanecía frente a la evidencia. La línea entre lo que era real y lo que mostraba el espejo comenzaba a desdibujarse, y Laura no podía confiar en ninguno de sus sentidos. La soledad y la obsesión se entrelazaron. Amigos y familiares dejaban de llamar, las calles de Albacete, que antes le ofrecían tranquilidad, ahora parecían indiferentes y distantes. Laura comenzó a hablarle al espejo, a susurrarle preguntas que solo la figura detrás del cristal podía responder. Y la respuesta llegaba de maneras sutiles, un movimiento imperceptible, un destello en la superficie, un susurro que parecía atravesar la madera y el vidrio. Laura comprendió algo aterrador: el espejo no solo reflejaba lo que veía, sino que podía alterar la realidad a su alrededor, fragmentando su mundo y atrapándola en una versión de sí misma que no podía controlar. Cada día que pasaba frente a él la acercaba más a un límite invisible, un borde donde la cordura y la realidad podían romperse definitivamente. Y, mientras la ciudad dormía fuera y el apartamento permanecía en silencio, Laura sabía, con una certeza helada, que el espejo había empezado a reclamar más que su atención, estaba reclamando su existencia. La inquietud ya no abandonaba a Laura ni un solo instante. Cada paso por el apartamento, cada mirada al pasillo, se sentía cargada de un peso invisible. Necesitaba respuestas, algo que la ayudara a comprender qué era ese espejo y por qué parecía controlar su mundo. Esa tarde decidió salir del apartamento y buscar información en la biblioteca local, entre libros polvorientos y periódicos antiguos, donde las historias del pasado podían esconder más de lo que parecía.
Tras horas de búsqueda, encontró un artículo que le heló la sangre: El espejo de Ríos, 1978, leyenda de un espejo maldito traído desde Toledo. El reportaje narraba que aquel espejo había pertenecido a un convento donde se realizaban exorcismos y rituales para expulsar presencias que se negaban a dejar los cuerpos y los objetos. Según las crónicas, cada dueño posterior había sufrido desapariciones o muertes misteriosas. La última víctima registrada era Elena Ríos, la inquilina desaparecida en el apartamento donde ahora Laura vivía. Laura pasó páginas y páginas, absorbiendo cada detalle. La historia del espejo estaba plagada de desapariciones, extrañas enfermedades, obsesión y miedo. Aquellos que se acercaban demasiado a él terminaban aislados, consumidos por su propia mirada, atrapados en la superficie de la madera y el vidrio como si el espejo fuera un portal que devoraba la esencia de quienes lo poseían. La joven sintió que la garganta se le cerraba y un sudor frío recorría su espalda. Cada palabra resonaba con su propia experiencia, cada relato de terror parecía describirla a ella, exactamente a su situación. Mientras leía, comprendió que lo que había sentido en los últimos días, la sensación de ser observada, los movimientos inexplicables de los objetos, las visiones de su propia memoria, no era casualidad. El espejo estaba vivo de alguna manera, consciente, y cada gesto de Laura, cada pensamiento, alimentaba su influencia. Recordó los vídeos que había grabado, donde su reflejo se movía de manera independiente, y un miedo helado la invadió. No era solo una cuestión de percepción, sino de realidad. Laura cerró los ojos un instante, intentando calmarse. Sintió un impulso de regresar al apartamento, de mirar de nuevo el espejo y comprobar que seguía allí, esperando, silencioso, implacable. Sabía que cada segundo lejos de él era solo un respiro temporal. El espejo tenía un poder que trascendía el tiempo y el espacio, y la historia de Elena Ríos era la advertencia de lo que podría sucederle si continuaba obsesionándose con él. Al volver al apartamento, la tensión se intensificó. Cada paso por el pasillo resonaba con un eco que no pertenecía al mundo real. Laura vio el espejo cubierto con la sábana blanca, pero sabía, con una certeza aterradora, que no estaba realmente protegida. Cada visión, cada recuerdo proyectado en el cristal, cada gesto que no podía controlar, la acercaba a un límite invisible. Comprendió que no podía simplemente ignorarlo, debía entenderlo, enfrentarlo, aunque eso significara adentrarse en el peligro que había consumido a todos los dueños anteriores. Sentada frente al espejo esa noche, Laura abrió el diario de Elena Ríos que había encontrado entre los libros antiguos que aún conservaba el apartamento. Las páginas estaban llenas de palabras garabateadas, desesperadas, llenas de advertencias y súplicas que resonaban como un eco lejano: no mires demasiado, no toques, no dejes que te vea. Laura sintió un nudo en la garganta. Cada línea parecía escrita para ella, como si Elena hubiera visto lo mismo que estaba ocurriendo ahora, y su destino hubiera quedado atrapado para siempre en el espejo. En ese momento, Laura entendió algo que heló su alma: el espejo no solo reflejaba la verdad que uno no quería ver, sino que también podía elegir a sus víctimas, atraparlas y retenerlas, obligándolas a enfrentar su propio miedo y culpa hasta consumirlas. La historia del pasado no era solo un relato, era una advertencia viva. Y mientras la joven contemplaba su reflejo, cubierto parcialmente por la sábana blanca, comprendió que estaba en la línea que separa la curiosidad de la perdición, y que cada mirada hacia el espejo la acercaba más a un destino del que podría no regresar. Después de descubrir la historia del espejo, Laura ya no podía ignorar la distancia que se abría entre ella y el mundo exterior. Sus amigos comenzaron a dejar de llamar, sus mensajes quedaban sin respuesta, y cada intento de comunicarse con su familia se volvía cada vez más breve y forzado. La joven se sumergió en su propio mundo, un mundo donde la única compañía constante era el espejo, que la observaba con una paciencia silenciosa y, a veces, inquietante.
Las luces del apartamento parecían parpadear con mayor frecuencia, como si respondieran a su estado de ánimo. Cada sombra proyectada por la lámpara del salón tenía movimiento propio, distinto al suyo, y cada sonido que no podía explicar le recordaba que el mundo externo ya no existía de la misma manera. Su vida social desaparecía poco a poco, la ciudad que antes le ofrecía tranquilidad y anonimato ahora se sentía distante, casi irreal, como si todo sucediera fuera de su alcance. Laura comenzó a hablarle al espejo. No era un diálogo consciente, era un murmullo constante, un intercambio de preguntas y respuestas silenciosas. Llamó a la figura que aparecía en el cristal Reya, como si el reflejo fuera otra persona, alguien que la comprendía y acompañaba en la soledad que la consumía. La voz en sus sueños y los movimientos inexplicables del espejo se fusionaban en su mente, haciéndola sentir que la realidad había cambiado de manera irrevocable. La comida dejó de ser una prioridad. Los platos se acumulaban en el fregadero, la nevera estaba medio vacía. Laura apenas dormía, y cuando lo hacía, los sueños sobre el pasillo interminable y el espejo gigante se volvían más vívidos y detallados. Despertaba con marcas de manos sobre la piel, sudor frío y la sensación de que alguien la había observado mientras dormía. La joven comprendió, con un temor silencioso, que no podía confiar ni en sus recuerdos ni en sus sentidos. Todo se filtraba a través del cristal, y el espejo comenzaba a convertirse en la única referencia de su mundo. Sus relaciones con los vecinos también cambiaron. Cada vez que alguien llamaba a su puerta o se acercaba al pasillo, Laura sentía un nerviosismo extremo. La presencia de otras personas parecía alterar algo dentro del espejo, pequeñas vibraciones recorrían el vidrio, y a veces, sombras que no correspondían a los visitantes reales se proyectaban en la pared. Se volvió paranoica, evitando cualquier interacción humana, y pasaba días enteros encerrada, solo observando la figura que la miraba desde el cristal. Incluso su expareja intentó contactarla. Sus llamadas se amontonaban en el teléfono sin respuesta. Laura sabía que no era solo desinterés, no podía apartar la atención del espejo. Cada gesto de la figura que llamaba a Reya la mantenía anclada al pasillo, frente al cristal, mientras el mundo exterior parecía desvanecerse, como si el espejo estuviera absorbiendo no solo su atención, sino también su vida cotidiana. Su diario comenzó a llenarse de palabras repetidas: ella, reflejo, espera, silencio. Escribía compulsivamente, como si las palabras pudieran ayudarla a comprender, a negociar con la presencia dentro del espejo. Cada frase, cada garabato, estaba cargado de ansiedad, de temor, y de una creciente obsesión que la aislaba de todo y de todos. La soledad se volvió total. Laura comprendió, con un terror silencioso, que su vida exterior ya no existía como tal. Solo existía ella, y la figura detrás del espejo. Y mientras la noche caía y las luces de la ciudad brillaban lejanas y frías, la joven permanecía frente al cristal, atrapada en un mundo donde el aislamiento no era solo físico, sino emocional y mental. Un mundo donde el espejo no solo reflejaba su imagen, sino que lentamente reclamaba toda su existencia. La obsesión de Laura había alcanzado su punto más oscuro. Los días se habían convertido en un hilo interminable de vigilancia frente al espejo. Cada gesto, cada parpadeo, cada movimiento de la figura que llamaba Reya se grababa en su mente con intensidad dolorosa. La joven ya no soportaba la sensación de ser observada, pero al mismo tiempo, no podía apartar la mirada. Cada intento de ignorarlo terminaba en ansiedad y pesadillas que la dejaban exhausta. Esa noche, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, decidió que debía actuar. No podía seguir siendo prisionera del espejo. Tomó un martillo de la caja de herramientas, sintiendo el peso frío del metal, y se acercó al pasillo. La sábana que cubría el espejo estaba caída, dejando al descubierto la superficie brillante y oscura,
que reflejaba no solo su imagen, sino algo más profundo, algo que parecía mirarla con conocimiento y malicia. Laura levantó el martillo, dudando por un instante. La figura en el espejo permanecía quieta, pero sus ojos parecían penetrar en su mente, conscientes de cada pensamiento, cada miedo, cada decisión. Un escalofrío recorrió su espalda, pero la desesperación fue más fuerte que el miedo. Golpeó el cristal con fuerza, con la intención de romperlo, de liberarse de esa presencia que la consumía. El martillo chocó contra el espejo y nada. No hubo grieta, no hubo fragmentos de vidrio, el cristal permaneció intacto, imperturbable. Laura retrocedió, incrédula, mientras una risa silenciosa llenaba su mente, un sonido que no provenía de la habitación, sino de la propia superficie del espejo. Su frente sangraba por un corte que había pasado desapercibido durante el forcejeo, y el calor de la sangre mezclado con el terror le recorrió la columna vertebral. El reflejo ya no imitaba sus movimientos. Ahora sonreía con malicia, con una calma inquietante, mientras la sangre goteaba por la frente de Laura. Por primera vez, la joven comprendió que el espejo no solo resistía la violencia física, sino que también parecía disfrutar del intento de liberación. Cada golpe, cada esfuerzo, solo alimentaba la presencia dentro del cristal. El pánico la envolvió por completo. Intentó retroceder, abandonar el pasillo, huir del apartamento, pero sus piernas se negaban a obedecer. Era como si algo invisible la mantuviera frente al espejo, obligándola a enfrentar no solo la figura que la miraba, sino su propia desesperación, su culpa, su miedo. La risa silenciosa resonaba en cada rincón de su mente, recordándole que no podía escapar, que la prisión no estaba hecha de paredes, sino de su propia obsesión y su vulnerabilidad. Desesperada, Laura intentó gritar, pero su voz se perdió en la habitación, absorbida por un vacío que no comprendía. La figura en el espejo comenzó a moverse, lentamente, con gestos que no correspondían a los suyos. Extendió una mano que parecía emerger del cristal, tocando la superficie como si quisiera alcanzarla, y en ese instante, Laura sintió que algo dentro del espejo la reconocía, la reclamaba, y no la dejaría marchar. El punto de quiebre había llegado. No era solo un intento de destrucción física, era un momento en que la realidad, la mente y la obsesión se fusionaban. Laura cayó al suelo, derrotada, con el martillo cayendo de sus manos, y comprendió que la lucha no era contra un objeto, sino contra algo que había estado esperando su miedo y su atención, algo que se alimentaba de cada emoción que ella había permitido crecer. Mientras la oscuridad de la noche llenaba el apartamento y el reflejo permanecía inmóvil, con la sangre de Laura brillando débilmente en la superficie del cristal, la joven comprendió con un terror absoluto que el espejo no solo había sobrevivido a su ataque, sino que ahora la observaba con más intensidad que nunca. Y, en algún lugar de su mente, una certeza helada se formó: lo peor aún estaba por venir. Después de aquel fracaso, Laura ya no podía engañarse. El espejo no era solo un objeto que podía resistir golpes, era algo más profundo, más aterrador. Sentada frente al cristal, la joven finalmente entendió que la figura que la observaba no era solo un reflejo, sino un fragmento de ella misma. Una parte que había quedado atrapada en el pasado, encerrada por la culpa, el miedo y la tristeza acumulada durante años. La voz silenciosa dentro del espejo comenzó a hacerse clara, no en palabras audibles, sino en emociones y recuerdos que golpeaban la mente de Laura con una intensidad que la dejaba temblando. La figura le mostró momentos que había intentado olvidar, su madre en el accidente de coche, las discusiones que había tenido con amigos, las decisiones que la llenaban de culpa. Cada escena era un espejo dentro del espejo, una verdad que no había querido enfrentar, y que ahora le exigía reconocimiento. «Eres tú», susurró la figura, de manera que Laura sintió las palabras en lo más profundo de su ser. «Soy lo que dejaste morir dentro de ti, lo que no quisiste perdonar».
Soy tu reflejo, y he estado esperando. La joven se abrazó a sí misma, incapaz de llorar, incapaz de gritar. Todo lo que había reprimido, toda la emoción que había enterrado para sobrevivir, se desplegaba frente a ella en un instante interminable. Cada latido, cada respiración, estaba marcado por la presencia que ahora le parecía más íntima y aterradora que cualquier amenaza externa. El espejo no era un enemigo, era un juez, un confesor, una fuerza que la obligaba a enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Laura comprendió, con una claridad dolorosa, que la obsesión, el miedo y la soledad no habían hecho más que alimentar al espejo. Él se nutría de aquellos que no podían perdonarse a sí mismos, de los que vivían con culpas silenciosas y heridas emocionales profundas. Cada mirada, cada pensamiento dirigido hacia él, había permitido que esa parte de ella se fortaleciera, que dejara de ser simplemente un reflejo para convertirse en algo vivo, consciente, exigente. Durante horas, el silencio del apartamento se llenó de esa presencia. Laura no podía apartar la vista del cristal, cada parpadeo parecía intensificar el vínculo que los unía. La figura no solo mostraba el pasado, también proyectaba alternativas, visiones de lo que habría podido ser si hubiera tomado otras decisiones, si hubiera enfrentado su miedo en lugar de huir de él. Y en cada escena, la emoción que sentía era tan intensa que parecía real, alegría mezclada con dolor, amor con arrepentimiento, esperanza con desesperación. Por primera vez, Laura entendió que la solución no estaba en destruir el espejo, ni en alejarse de él. La única forma de liberarse era mirar, reconocer y aceptar todo lo que había escondido dentro de sí misma. Cada lágrima que brotaba, cada sollozo contenido, era una liberación silenciosa, un paso hacia la reconciliación con su propia vida y sus propios errores. La figura sonrió entonces, con una mezcla de compasión y firmeza. No era un triunfo ni una derrota, era un entendimiento. El espejo, al fin, había revelado su verdad, no había enemigo externo, no había fuerza maligna más allá de ella misma. Lo que estaba atrapado en el cristal era su propio miedo, su propia culpa, y solo enfrentándolos podría encontrar algún tipo de paz. Laura, exhausta pero consciente, comprendió que aquel momento era un punto de inflexión. Su obsesión, su terror y su soledad habían sido necesarios para confrontar lo que llevaba años evitando. El espejo no la destruiría si aceptaba lo que mostraba, si dejaba que la verdad, por dolorosa que fuera, se convirtiera en una luz dentro de la oscuridad que la había acompañado tanto tiempo. Y mientras la noche caía sobre el apartamento de Albacete, Laura permaneció frente al espejo, temblando, llorando y finalmente, sintiendo que, al menos por un instante, el reflejo que la miraba también estaba aliviado. Después de enfrentarse a la verdad que el espejo le había mostrado, Laura no encontró alivio completo. La comprensión de que la figura en el cristal era un fragmento de ella misma no detuvo el dolor ni la obsesión. Al contrario, abrió nuevas heridas que sangraban constantemente en su interior. Cada pensamiento estaba teñido de culpa, cada recuerdo de miedo y abandono. El espejo ya no solo reflejaba su imagen, sino la intensidad de su sufrimiento. La joven comenzó a descuidar su alimentación. Las comidas se volvían mecánicas o inexistentes, y su cuerpo empezaba a resentirse. Cada vez que intentaba preparar algo, su mente se dispersaba, y los objetos en la cocina parecían moverse de manera extraña, como si el apartamento entero participara en un ritual silencioso que solo ella podía percibir. Dormir era imposible, los sueños se mezclaban con la vigilia, y cada parpadeo frente al espejo era un recordatorio de la presencia que la observaba y que conocía todos sus secretos. Su diario se convirtió en un flujo constante de palabras incoherentes, garabatos y repeticiones obsesivas. Palabras como reflejo, perdón, puerta, se multiplicaban hasta llenar páginas enteras. Laura escribía compulsivamente, intentando plasmar lo que sentía, lo que veía, lo que el espejo le mostraba,
pero cada palabra solo aumentaba la confusión, la ansiedad, el vértigo emocional que la consumía lentamente. Los días se mezclaban con las noches, y el apartamento se volvió un laberinto de ecos, luces y sombras que no respondían a la lógica. A veces, al mirar la calle desde la ventana, la ciudad parecía lejana y real, como si perteneciera a otro mundo. Solo el pasillo con el espejo existía verdaderamente, solo la figura dentro del cristal parecía viva y concreta. Laura hablaba con Reya durante horas, susurrando preguntas, confesando miedos, rogando por comprensión. Y la figura respondía, de maneras sutiles pero penetrantes, con gestos, destellos o a veces, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Su cuerpo comenzó a mostrar los signos del abandono, palidez, temblores, agotamiento. Pero aún así, no podía alejarse del espejo. Cada intento de descansar o distraerse era imposible, la atracción que ejercía el cristal era irresistible, y cada mirada a su reflejo la sumía más en la obsesión, más en el aislamiento, más en la desesperación. Laura comprendió con terror que estaba atrapada en un ciclo que no tenía fin. La presencia dentro del espejo no solo reflejaba su dolor, sino que lo amplificaba, lo alimentaba y lo retorcía, hasta convertirlo en un tormento constante. A veces, en la quietud de la noche, escuchaba susurros que no provenían del cristal, sino de su propia mente, ecos de recuerdos que el espejo había despertado. Cada voz, cada imagen, cada emoción reprimida, regresaba para reclamar su atención. Laura ya no era solo una joven frente a un espejo, era un ser dividido, atrapado entre lo que era y lo que se reflejaba, entre la realidad y la obsesión, entre la memoria y la culpa. El límite estaba cerca. Laura sabía que su cuerpo y su mente no podrían sostener mucho más. Cada noche era una lucha entre mantener el control y dejarse absorber por la figura que la observaba, por el espejo que había empezado a devorar su vida lentamente. Y mientras el silencio del apartamento la rodeaba y la figura permanecía inmóvil en el cristal, Laura comprendió con un terror absoluto que la caída completa no era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. La noche que Laura había temido desde que puso un pie en el apartamento finalmente llegó. Un silencio pesado cubría cada rincón, como si la ciudad misma se hubiera detenido, respetando la presencia que la acechaba en el pasillo. La joven apenas respiraba, cada sonido, cada pequeño crujido del edificio, parecía amplificado, un recordatorio de que no estaba sola, aunque no hubiera nadie más que el espejo. Las luces parpadeaban, jugando con las sombras que se proyectaban en las paredes. Laura caminaba lentamente hacia el pasillo, el martillo aún apoyado en la mesa, pero inútil frente a lo que se aproximaba. La figura dentro del espejo permanecía inmóvil, pero su presencia era tangible, un peso invisible que apretaba el aire a su alrededor. Cada latido del corazón de Laura resonaba en la habitación, un eco que parecía sincronizarse con los movimientos del cristal. De repente, un sonido agudo de cristal rompiéndose cortó la quietud. Laura se quedó paralizada, observando cómo el espejo parecía vibrar, emitiendo un sonido que no pertenecía a ninguna realidad conocida. Fue un grito contenido, un estallido que atravesó su mente y la llenó de un terror indescriptible. La figura dentro del cristal comenzó a moverse con rapidez, gesticulando, gritando sin voz, mientras las luces parpadeaban con furia. Laura intentó retroceder, pero sus piernas se negaban a obedecer. Era como si el apartamento entero la hubiera atrapado, obligándola a permanecer frente al espejo, a enfrentar lo que había alimentado durante semanas, su miedo, su culpa, su obsesión. Cada golpe, cada gesto desesperado, cada lágrima vertida se combinaba en un clímax silencioso que hacía que el aire temblara a su alrededor. Y luego vino el grito. No un grito exterior, sino un grito interno, que parecía emanar de cada célula de su cuerpo. Laura sintió que algo la arrancaba de la realidad, que la voz de la figura dentro del espejo se convertía en la suya propia,
y que la separación entre su cuerpo y el cristal comenzaba a desvanecerse. Todo su pasado, sus errores, su miedo, convergían en un instante eterno de dolor y desesperación. El martillo cayó de sus manos. Laura cayó al suelo, temblando, incapaz de gritar, incapaz de moverse. El espejo, de alguna manera, había ganado la última batalla de la noche, consumiendo cada fragmento de su atención y su energía. El grito se desvaneció lentamente, reemplazado por un silencio absoluto, un vacío que llenaba cada rincón del apartamento. Solo quedaba el eco de su respiración y un estremecimiento que parecía recorrer el cristal de arriba abajo. Cuando los vecinos llamaron al día siguiente, alertados por un ruido que describieron como cristales rompiéndose y un grito desgarrador, nadie respondió. La policía llegó poco después, encontrando un apartamento vacío. El espejo yacía boca abajo en el suelo, intacto, como si nada hubiera ocurrido, salvo por una mano impresa en la superficie, un rastro que parecía pertenecer a alguien que había estado dentro del cristal y ahora ya no estaba. El silencio del apartamento era absoluto, pero la sensación de presencia no había desaparecido. La figura que había estado esperando, observando, absorbiendo, aún parecía habitar la superficie del cristal. Laura había desaparecido, y con ella, la última chispa de resistencia humana que había confrontado al espejo. Todo lo que quedaba era el objeto, misterioso, intacto, y la certeza de que nadie más que ella había enfrentado aquel terror, y que la historia aún no había terminado. La noticia de la desaparición de Laura Mena se extendió rápidamente por Albacete. Vecinos, amigos y familiares buscaban respuestas, pero lo único que encontraron fue el silencio del apartamento vacío y el misterio del espejo que había permanecido intacto, boca abajo en el pasillo. Cada rincón parecía susurrar su nombre, recordando a todos que alguien había habitado aquel espacio y ahora se había desvanecido sin dejar rastro. La policía revisó minuciosamente el apartamento. No había señales de lucha, ni de entrada forzada, ni de objetos robados. Solo el espejo permanecía como testigo silencioso de lo ocurrido. La mano marcada en su superficie parecía un intento de advertencia, un eco de la presencia que había absorbido a Laura. Los agentes no pudieron explicar cómo alguien podía desaparecer así, como si hubiera sido tragada por la misma realidad que la rodeaba, dejando atrás solo el rastro de su terror y su obsesión. Entre las pertenencias de Laura, los detectives encontraron su diario. Las páginas estaban llenas de palabras repetidas, garabatos y relatos fragmentados que narraban su descenso en la obsesión con el espejo. Los últimos escritos eran especialmente inquietantes, llenos de desesperación, confesiones de miedo y soledad, y frases como: «Ella me entiende». Al otro lado, todo está quieto, todo está en paz. Cada línea parecía un eco de su propia voz dentro del cristal, un testimonio de que lo que había visto y sentido no pertenecía únicamente a su imaginación. El diario mostraba cómo la obsesión había ido creciendo, cómo la figura dentro del espejo había tomado el control de sus pensamientos y su vida, y cómo, al final, Laura había cruzado un límite invisible del que no había retorno. Los detectives intentaron rastrear el espejo, pero el objeto, cargado de misterio, desapareció poco después del hallazgo. Nadie supo cómo ni cuándo. Algunos trabajadores del almacén donde se había guardado el espejo afirmaron que lo encontraron vacío días después, como si nunca hubiera estado allí. El vacío dejaba una sensación de inquietud que persistía en todos los que habían tenido contacto con la evidencia, reforzando la idea de que el espejo no era solo un objeto físico, sino algo que trascendía la realidad. Mientras tanto, los vecinos contaban historias extrañas sobre el apartamento. Luces que parpadeaban sin explicación, sombras que se movían por el pasillo y murmullos que se escuchaban en la noche. Algunos decían haber sentido la presencia de Laura, no como un fantasma, sino como una fuerza que había quedado atrapada en la misma dimensión que el espejo. Otros creían que la joven había cruzado al otro lado,
a un lugar donde finalmente descansaba, aunque a un precio aterrador. Su existencia había sido absorbida por la entidad que habitaba el cristal. El diario, las marcas en el espejo y las desapariciones anteriores conformaban un patrón oscuro. Cada propietario previo había terminado desapareciendo, atrapado por la misma obsesión, consumido por la presencia que reflejaba lo que nadie quería enfrentar. Laura había seguido la misma senda. Su vida cotidiana, su mente, su cuerpo, habían sido absorbidos lentamente hasta desaparecer, dejando solo el vacío y la memoria de su desesperación. La historia de Laura Mena se convirtió en advertencia silenciosa para la ciudad. Su desaparición no fue solo un hecho policial, sino un recordatorio de que hay objetos que guardan más que reflejos, que hay lugares donde la obsesión, la culpa y el miedo pueden crecer hasta devorar por completo la existencia de quien se atreve a mirar demasiado profundo. Y mientras el espejo permanecía desaparecido, todos sabían, en el fondo de su conciencia, que la historia de Laura no había terminado. La historia de Laura Mena se cerraba, pero no concluía. Su desaparición se convirtió en un misterio que Albacete nunca olvidó, un relato que circulaba entre vecinos y familiares como advertencia silenciosa. La policía, los investigadores y los curiosos habían encontrado rastros de su vida, su diario, el espejo, pero ninguno podía explicar lo que realmente había sucedido. Todo parecía indicar que Laura había sido absorbida por la misma presencia que habitaba el cristal, dejándola atrapada entre dos mundos, el tangible y el reflejado. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El apartamento quedó vacío, salvo por la sensación persistente de que algo había ocurrido allí, algo que no podía explicarse con palabras. Las luces parpadeaban de manera irregular, y los vecinos aseguraban escuchar susurros cuando pasaban cerca del pasillo. Algunos afirmaban haber visto un movimiento fugaz en la sombra del espejo, como un gesto de Laura intentando salir, pidiendo ayuda sin voz. Cada relato, cada rumor, alimentaba la leyenda que se estaba formando alrededor de su historia. El espejo, sin embargo, ya no estaba. La policía lo había retirado como evidencia, y durante meses se creyó que estaba bajo custodia segura. Pero, al igual que otros propietarios anteriores, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estaba ni cómo había escapado del almacenamiento, y esa incertidumbre convirtió la historia de Laura en un enigma aún más inquietante. Algunos decían que el espejo no podía ser contenido, que su poder trascendía cualquier intento de control humano. Meses después, apareció un anuncio en línea, un sitio de ventas de segunda mano, antiguo espejo de pasillo, marco de madera, precio negociable. Solo reflejos sinceros. La descripción era breve, pero las palabras parecían cargadas de advertencia. Nadie lo compró todavía, pero quienes lo vieron afirmaron sentir un frío repentino, un escalofrío que recorría la espalda al imaginar lo que ese espejo podía reflejar. La sensación de que la historia de Laura podría repetirse permanecía viva, silenciosa, esperando a la siguiente persona que mirara demasiado profundo en la superficie del cristal. La narración de estos hechos, reconstruida a partir de diarios, registros policiales y testimonios de vecinos, dejaba una impresión inquietante. El espejo no es solo un objeto, es un portal hacia la obsesión, hacia el miedo, hacia la culpa que nadie se atreve a enfrentar. Cada propietario anterior había experimentado su propio descenso, y Laura Mena había sido la última víctima registrada, aunque no necesariamente la última. Al final, el silencio lo llenaba todo. Se escuchaba solo la respiración lenta, a veces entrecortada, como si alguien más estuviera presente, observando, esperando. A veces se percibía un murmullo tenue, una risa apagada que parecía emanar de algún lugar detrás del cristal invisible. El apartamento vacío seguía siendo un testigo de la historia de Laura, y la ciudad de Albacete conservaba la memoria de una joven atrapada por su propio reflejo, absorbida por un objeto que nunca podría comprenderse completamente. La advertencia permanecía,
Mirar demasiado profundo puede significar perderse para siempre. Y mientras la web mostraba la fotografía del espejo con su marco de madera, silencioso y aparentemente inofensivo, uno podía imaginar, en el reflejo de la imagen, que alguien más estaba allí, observando, esperando, consciente de que el próximo paso podría ser definitivo. El aire permanecía pesado. El recuerdo de Laura seguía vivo. Y en algún lugar, el espejo aguardaba, como siempre lo había hecho, listo para revelar la verdad que nadie quería ver, y para reclamar a quien se atreviera a mirar demasiado tiempo.